Un abrazo para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos en nuestra serie sobre el adulterio. Quedamos en Proverbios capítulo 7, el versículo 26. Porque a muchos ha hecho herir caídos. Dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces veíamos cómo aún los más fuertes ha hecho caer heridos. Y los más fuertes son heridos y muertos por ella. Hablábamos cómo el adulterio tiene este objetivo y colocábamos como ejemplo por la vida de Sansón, tal vez el hombre más fuerte físicamente en la Biblia a causa de la unción. Venía la unción y se transformaba. Y cómo este tema del adulterio, de la inmoralidad, lo lleva a convertirse en un títere y a suicidarse. De la misma manera el rey David, a alguien que despedazaba osos, leones, alguien bueno que Dios utilizaba, que cuando tocaba el arpa venía la gloria de Dios, y este hombre termina también en esto. Y ni qué hablar de Salomón, a quien Dios se le apareció de una manera personal y le habla y hacen pacto, y Dios comienza a traerle las riquezas de la tierra, y Salomón comienza a caminar en unos niveles de inmoralidad terriblemente fuertes. Los más fuertes han sido muertos por ella. El cuidado que un siervo de Dios debe tener de no incurrir en orgullo, y entre más Dios lo use, más estará a los pies de la cruz, evitando este tema del adulterio. Pero hoy yo quiero empezar una serie sobre el Seol, porque acá dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y anoche tuve un sueño, y en el sueño el Señor me dio un nombre. El nombre de la persona era Jorge, y esta persona que me está escuchando posiblemente hoy está en peligro, y es peligro de muerte por estar con una mujer que a usted no le corresponde, y a usted lo vienen siguiendo, le dice el Señor. Usted lo vienen siguiendo, a usted lo vienen observando, están buscando las pruebas, y tenga cuidado porque esto puede repercutir en muerte hasta física para usted. Y este fue mi sueño, con un hombre de nombre Jorge, que estaba allí con una mujer alta, de cabello negro, de cabello largo, y alguien llegaba, y bueno, ocurría una situación allí muy fea, y me paré anoche y oré, pero sentí grabar esto. Posiblemente alguien que esté allí escuchándome necesite esa palabra, y hoy el Señor le advierta y corra, no sea que usted esté caminando hacia las cámaras de la muerte. Pero entrando en el tema, dice que camino al Seol es su casa, y que conduce a las cámaras de la muerte. Yo soy un estudiante de la palabra. Me gusta buscar, me gusta escudriñar. Y la palabra Seol significa morada de los muertos, o el lugar donde los muertos viven, donde se ponen los muertos. Originalmente, digamos que se usó mucho para hablar del lugar donde se enterraban a los muertos, pero es una idea que no es del todo correcta. No es una idea del todo correcta. Y vamos a mirar hoy, yo quisiera hoy que veamos Salmos, y vamos a entender en los Salmos un poquito el tema del Seol. Es el libro que más habla la Biblia del Seol. Note usted que la raíz del tema que nosotros vamos a tratar este día tiene que ver con el adulterio y el Seol. Así que vamos a mirar Salmo, vamos a analizar cada texto de Salmo que hable del Seol. Vamos a mirar el Salmo capítulo 6, el versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, si usted mira
en el contexto, acá desde el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces él está diciendo que está vivo. David está vivo, pero está pidiéndole a Dios que libre su alma, porque en el Seol, ¿quién lo va a alabar? Pensando en esto, en este primer texto, se puede estar vivo y estar en el Seol. El Seol es un lugar espiritual donde una persona puede estar, donde su alma puede estar, donde puede estar prisionero. Y dice ahí la escritura, ahí no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Usted puede mirar esto, usted puede observar cómo una persona en el culto tiene sus manos rígidas, no puede alzar sus manos, no puede adorar. Ahí pasa algo. O sea, una persona que está en el Seol no puede alabar. Y puede estar viva la persona. Está en la morada de los muertos. Y ahora vamos a mirar qué tantas cosas pueden estar bíblicamente en la morada de los muertos. Este texto me parece bien interesante. Este texto me parece poderoso. Porque acá hemos descubierto varias cosas respecto a la alabanza y la adoración. Una de las cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es todo lo que respira alabe al Señor, dice la Biblia. Entonces, cuando tú ves que alguien no puede alabar, tú puedes decir, oiga, este no está vivo, este no tiene vida, porque la Biblia dice que todo lo que respira alaba a Dios. Ahora, ¿por qué no alaba? Porque aunque está vivo físicamente, está bajo el poder del Seol. Su alma está cautiva. Uno puede darse cuenta que iglesias completas pueden estar bajo el poder del Seol. Y literalmente es una liturgia que no honra a Dios. Miremos otros textos. Aquí vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, el Salmo 9 dice el versículo 17: los malos serán trasladados al Seol, y todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, no estamos hablando de después de muertos. Está hablando de gente que actúa con maldad, gente que actúa, dice otra versión, los injustos serán trasladados. Pero luego dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, no está hablando de impíos, está hablando de gente que huyó de Dios, que caminó con Dios, gente que conoció a Dios, gente que adoró a Dios. Y dice la Biblia, los malos serán trasladados, y los que se olvidan, las gentes que se olvidan de Dios. O sea, alguien que conoció a Dios, que se aparta de Dios, su alma es trasladada al Seol. Salmo capítulo 16, dice el versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un texto interesante. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él está hablando de su alma en el lugar de los muertos. Y David está vivo. Entonces él asegura, y es bien posible que este salmo esté ligado al pecado de David con Betsabé. Y él dice, Señor, yo te pido que no dejes mi alma en el Seol y no permitas que tu santo vea corrupción. El lugar de los muertos, la morada de los muertos. Entonces, en un lugar físico, ¿puede estar actuando el Seol? Claro que sí. En un lugar, en una persona, ¿puede estar actuando el Seol? Claro que sí. Alguien vivo puede estar bajo el poder del Seol totalmente. Su salud, sus finanzas, sus familias.
Cuando hacen hechicería contra alguien, lo que realmente ocurre es que se abre una puerta del Seol y el Seol comienza a traer muerte en esta área donde a la persona le han hecho esta hechicería. Sigamos mirando. Salmo 18, el versículo 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Este salmo fue escrito después de que Dios libró a David de la mano de Saúl. Y en toda esa persecución, dice la Biblia, eran trampas. Parece ser que Saúl era un tramposo, porque usted lo va a ver ahí. ¿Qué son estos lazos? ¿Qué son estas ligaduras? Pues cuando usted mira el contexto bíblico, son trampas que ponían al lado de los árboles, trampas que ponían para los osos, trampas que ponían para los animales. Y Saúl llenó todos los caminos de trampas para, si no caía por mano del ejército, cayera en trampas. Y David dice, ahora no eran solo cosas físicas, eran ligaduras del Seol. O sea, querían atraparme para matarme. Me tendieron lazos de muerte. Ahí podemos ver varias cosas, pero me gusta cuando dicen: mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de él. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Y luego dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Qué texto tan poderoso, y lo dedico a toda persona que está siendo perseguida por sus enemigos. En este contexto, el Seol tiene mucho que ver con nuestros enemigos, las ligaduras de muerte, cómo lo persiguieron, pero cómo Dios envía su poderosísima liberación sobre David para rescatar su vida, para rescatar su alma. Cómo podemos ver este poder tan tremendo del Señor para librar a David del Seol. De verdad me toca mucho este texto. Ahora miremos el Salmo 30, porque yo quiero hacer una oración, porque posiblemente sea su salud la que esté bajo el poder del Seol, posiblemente sea sus finanzas, su sexualidad, sus hijos. Yo quiero orar hoy que el Señor extienda su mano y pueda salir de ese poder del Seol. Salmo capítulo 30. Dice la palabra: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces entendemos
que si lo sanó, David estaba enfermo. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Ahí están, tan claro esto que le estoy compartiendo hoy. Porque según el texto, David estaba enfermo, pero está hablando de la liberación de sus enemigos. Entonces ya no estamos hablando del caso de Betsabé, estamos hablando de algo que ocurre antes de Betsabé. Y estamos hablando de que esa persecución enfermó a David. Dice, a ti clamé y me sanaste. Mira esto, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Cómo así? ¿Hizo subir su alma del Seol? Luego no estaba vivo. Es que se puede estar vivo y estar en el Seol. Es un lugar espiritual. Esa persecución, ese estrés, ese correr, ese esconderse, produjo en David una enfermedad. Y él dice, a ti clamé y me sanaste. Hiciste subir mi alma del Seol. Y dice, y me guardaste para que no descendiera a la sepultura. Una enfermedad de muerte. Una enfermedad de muerte. Su alma cautiva. Y el clamor, la oración hizo que David fuera sanado. Entonces mucha gente que está enferma está bajo el poder del Seol. Están bajo el poder de la muerte, del lugar de los muertos. ¿Por qué razón? Bueno, pueden haber densas razones, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra. Y oro que hoy ángeles de Dios sean enviados a tu casa, al hospital, sean enviados a través del internet a otros países y extiendan la mano y te saquen del poder del Seol. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra. David se enfermó y estaba bajo el poder del Seol. Guarde esto en su corazón, porque este programa tiene que ver con el adulterio y el Seol. Ahora, como ya estamos cerrando nuestro programa, tendremos tal vez mucho esta semana sobre el Seol. ¿Cómo lo aplicaríamos? Cuando el proverbista dice que la casa de ella conduce al Seol y a las recámaras de la muerte. Mi hermano, es que definitivamente una persona que adultera queda pastoreado por la muerte. Salmo lo dice, la muerte los pastoreará. Su vida, su sexualidad, su familia, su cuerpo, su alma, su espíritu, desgraciadamente aún hasta su vida con Dios, porque David dice que ya no podía alabar. Saca mi alma del Seol para que te alabe. Su salud, sus finanzas, quedan atados al Seol. Y hoy tenemos nosotros como hijos de Dios que tener esta concepción del cuidado que debemos tener. No tanto por el pecado. Claro, el pecado sí va a afectarnos, pero la gente mira solamente el pecado y como que pequé, pero no mira la puerta que se abre a través del pecado, que es más peligrosa que el pecado, porque tú pecas 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, pero esa puerta puede permanecer abierta toda la vida y demonios entrar y salir y demonios pastorearte y estas consecuencias venir y atar tus finanzas, atar tu casa, atar tu familia, atar tus hijos, atar tus hijas, atar tu salud. Hoy yo quisiera orar por toda la gente que está bajo el poder del Seol. Quiero hacer una oración profética, poderosa, declarando que hoy sales del poder del Seol. Pero apártate del adulterio, apártate del pecado, te dice el Señor. Únete conmigo a una palabra poderosa de oración. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios fue manifestado en carne para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra.
Tú me has dado poder y autoridad para esto, oh precioso Señor Jesucristo. Y yo te adoro, Señor, por lo que tú haces. Y yo envío la palabra. Tu palabra dice, di la palabra y mi criado sanará. Así que desde aquí yo doy la palabra sobre las ondas radiales. En YouTube, Señor, yo doy la palabra y en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo ordeno ahora que tu alma suba del Seol. Tus finanzas suban del Seol. Únase conmigo en esta oración poderosa. Tu salud suba del Seol. Aún toda persona que me está escuchando que tiene una enfermedad física que puede llegar a la muerte, en el nombre del Señor Jesucristo, ángeles de Dios ahora van a esos lugares, a esos hospitales, a esas casas, y tu alma sube del poder del Seol. Eres sano ahora. Puedes alabar el nombre del Señor en el nombre de Jesús. Tomo autoridad hacia toda persona que hoy está en las recámaras de la muerte. Toda persona que está allí hoy en esas habitaciones tenebrosas de la muerte y del Seol. Y te saco por el poder del Espíritu Santo. Pero apártate de tu pecado, no sea que vuelvas a entrar a esos lugares tenebrosos. En Cristo Jesús he orado. Amén.